Siempre que llega el 8 de marzo, todas las sociedades occidentales se sumergen en el debate respecto a la cuestión del feminismo y la cuestión de la mujer. Unas actúan seguidistamente y abrazan el feminismo propugnado por la nueva izquierda que ha creado tanta distensión en la sociedad. Otras se han subido al carro del feminismo liberal y venden la prostitución, la pornografía y los vientres de alquiler como actos de emancipación para la mujer. Algunas se oponen directamente a todo esto y se posicionan con los partidos más reaccionarios, pero las comunistas son conscientes de que la perspectiva de clase y el materialismo son sumamente importantes para la cuestión femenina y que los países socialistas fueron los países que más trabajaron por prevalecer la igualdad entre sexos y por acercar la emancipación de las mujeres trabajadoras. Quiero echar una mano a las camaradas y tratar en este vídeo la situación en la que se encontraban las mujeres en la Unión Soviética. Pues vamos con el vídeo, esto es Red Planeta, comenzamos. La causa comunista abarca las causas más importantes de la humanidad y con el cambio de la base económica de la sociedad debe cambiar obligatoriamente la superestructura que se erige sobre ella. Una de las causas más importantes del comunismo es la cuestión de la mujer, ya que las mujeres han de ser iguales que los hombres en cuanto a los derechos, la ley, la participación en la economía, en la producción, en la vida social y política de cualquier país. El Estado soviético fue consciente de ello e hizo todo lo que pudo para mejorar las condiciones de vida de las proletarias. En este sentido, la Unión Soviética se puso a la vanguardia de los derechos e intereses de las mujeres trabajadoras y dio ejemplo a los países capitalistas en lo que igualdad de sexos se refiere. Aunque los logros de la URSS fueron muy grandes, también hubo dificultades y resistencias que mencionaré a lo largo del vídeo, pero es importante hablar acerca de toda la labor que hicieron los comunistas en la Unión Soviética para conseguir la verdadera igualdad entre hombres y mujeres. La historia de la Unión Soviética abarca 74 años, y está claro que en cada momento concreto de la historia de este país, la situación de las mujeres trabajadoras no fue la misma. Por esta misma razón, voy a hacer un breve repaso histórico de la situación de las mujeres desde la Rusia zarista hasta los años 80. La vida en la Rusia zarista era muy dura para todos los miembros de la sociedad, pero en un país donde imperaba el tradicionalismo, el machismo estaba a la orden del día y el ámbito doméstico era lo común para las mujeres, la situación de las mujeres trabajadoras era pésima. Por un salario ridículo, las mujeres trabajadoras tenían que trabajar entre 12 a 13 horas y después de la jornada se tenían que encargar del mantenimiento de la casa y de los hijos. En el Imperio ruso, las mujeres estaban privadas de todo derecho y la mayoría de las acciones legales no podían realizarlas sin el permiso de un hombre. Además, la implantación del capitalismo en Rusia hizo que las mujeres tuvieran que incorporarse al trabajo, pero sin liberarlas del trabajo doméstico, lo que provocaba que la mayoría de las mujeres trabajadoras a los 30 o 40 años fueran inválidas y no eran productivas. Entre las mujeres rusas era común ocultar su embarazo para no ser despedidas y muchas de ellas daban a luz en el mismo taller. Esta terrible situación hizo que más de una tercera parte de los hijos de las familias obreras morían antes de cumplir un año. Para 1897, solamente el 16,6% de las mujeres eran alfabetas, lo que demuestra que aparte de trabajar en la fábrica, en el campo y en las labores domésticas, los conocimientos de las mujeres eran muy escasas. Solamente un reducido grupo de mujeres pertenecientes a la clase burguesa o a la aristocracia rusa podían permitirse acceder a los estudios y superar el analfabetismo. Así describió Stalin la situación de la mujer en la Rusia zarista. Mientras la mujer no se había casado aún, la consideraban, por decirlo así, como a una bestia de carga. Trabajaba para el padre, trabajaba sin descanso, y no obstante, el padre le reprochaba: "Yo soy quien te da de comer". Cuando se casaba, trabajaba para el marido y trabajaba cuando éste le imponía, y sin embargo, el marido le volvía a reprochar: "Yo soy quien te da de comer". Esta situación era insostenible para toda la clase trabajadora de Rusia y por esta misma razón, las mujeres obreras frecuentaron los círculos marxistas clandestinos para elevar su conciencia y conocer la raíz de su nefasta situación. Alexandra Kollontai, Nasha Krúpskaya o Vera Zasulich fueron las primeras marxistas rusas que se interesaron por la lucha de clases y por la cuestión de la mujer. Pero estas tres mujeres revolucionarias no fueron las únicas, ya que en la primera revolución rusa, esto es, la de 1905, muchas mujeres obreras tomaron parte en las huelgas políticas y en los distintos intentos insurreccionales. Tanto ellas como los hombres soportaron trabajos forzados, destierros, encarcelamientos y ejecuciones.
La situación revolucionaria en Rusia no terminó en 1905, ya que con el paso de los años, los bolcheviques desplegaron una correcta labor de agitación y propaganda tanto en la Duma como a pie de calle, y para 1917 la mayoría de las mujeres trabajadoras estaban politizadas y eran conscientes de su pésima situación de vida. Es más, la Revolución de Febrero de 1917 comenzó el 8 de marzo, que por aquel entonces el 8 de marzo era conocido como el Día Internacional de la Mujer. Las obreras del textil de Petrogrado consiguieron organizar a 7.000 mujeres y recorrieron toda la ciudad en busca de camaradas. Para las 10 de la mañana ya eran 27.000 manifestantes y para la tarde 90.000. Las exigencias de las proletarias eran la abdicación del zar, la salida de Rusia de la Gran Guerra y la mejora de las condiciones de la clase trabajadora de toda Rusia. Las protestas se extendieron por 4 días y la clase trabajadora rusa, con el apoyo momentáneo de la burguesía republicana, consiguieron forzar la abdicación del zar y constituir un gobierno provisional, culminando la revolución democrático-burguesa tan necesaria para Rusia. La Revolución de Febrero no podría haber triunfado sin el heroico papel de las trabajadoras del textil del distrito de Vyborg de Petrogrado. La revolución no terminó en febrero, ya que las condiciones de vida de la clase trabajadora de Rusia no se mejoraron con la conformación del gobierno provisional. El zar abdicó, Rusia ya era un país republicano, pero el país aún seguía en la guerra mundial, los hombres se encontraban en el frente, por lo que las mujeres, aparte de trabajar, tenían que sacar a la familia ellas solas y la comida escaseaba en Rusia. Todo esto hizo que en octubre de ese mismo año se desatara la tercera revolución rusa, la Revolución de Octubre de 1917. En octubre las mujeres proletarias pelearon codo con los hombres en las barricadas. Muchas bolcheviques agitaron a las masas elevando la conciencia del proletariado. Las mejores militantes se encargaron de custodiar las fábricas que sirvieron como fortalezas para los revolucionarios. Muchas mujeres organizaron destacamentos de sanidad para socorrer y curar a los heridos, y otras trabajaron como exploradoras. En definitiva, el triunfo de la Revolución de Octubre de 1917 no se puede entender sin el papel de las mujeres en la revolución. A octubre le siguió la Guerra Civil Rusa, en el que el Ejército Blanco recibió la ayuda de los imperialistas de la Triple Entente para acabar con el poder soviético y restablecer el orden capitalista en Rusia. Las mujeres obreras habían visto el poder y el peso que tenían en los dos periodos revolucionarios. Por ello, decidieron seguir combatiendo para preservar sus derechos como mujeres y como trabajadoras, ya que ellas se negaban a volver al oscurantismo en el que se encontraban en el zarismo. En la Guerra Civil Rusa, las mujeres desempeñaron distintos trabajos. 2.660 obreras y campesinas marcharon al frente a combatir a los contrarrevolucionarios blancos y a los imperialistas extranjeros. 12.000 mujeres se ofrecieron voluntarias para trabajar en la retaguardia y ayudar así a la consolidación del poder soviético en Rusia. El resto de las mujeres siguieron trabajando en las fábricas para que la economía del país no decayera a consecuencia de la guerra civil. Por primera vez en la historia de Rusia, las mujeres desempeñaron todo tipo de trabajos. Aparte de estar en los talleres y en las fábricas, las mujeres rusas se metieron en las minas, trabajaron como fogoneras en las locomotoras, instruyeron a los jóvenes de las guardias rojas e incluso varias mujeres dirigieron la administración de la central de correos y telégrafos, las fábricas estatales y controlaron los puentes. Cabe destacar el heroico papel que jugaron las mujeres rusas en los combates de Narva, en el que detuvieron el avance de las tropas alemanas sobre Petrogrado en 1918 o en la misma defensa de Petrogrado en 1919. Las mujeres tenían muchas razones para posicionarse con el poder soviético, ya que los bolcheviques estaban dispuestos a mejorar las condiciones de vida de las mujeres trabajadoras. Lenin recordó lo que Marx y Engels escribieron: el grado de emancipación de la mujer es la medida natural de la emancipación general. Por ello, nada más tomar el poder dio a conocer unos decretos dirigidos a proteger los derechos de las mujeres trabajadoras. El gobierno soviético de Rusia legalizó el divorcio y el aborto, se introdujo el matrimonio civil, se declaró la intención de integrar a las mujeres al trabajo productivo, se dio a conocer la máxima de a igual trabajo mismo salario, se dejó claro que las mujeres y los hombres eran iguales ante la ley y se plantearon varias campañas para abolir la prostitución. Aparte de estas medidas políticas, tengo que destacar que Alexandra Kollontai se convirtió en la primera mujer ministra de la historia. Concretamente, ella ocupó el comisariado del pueblo para la asistencia pública y muchos de los
primeros trabajos que los bolcheviques realizaron para mejorar las condiciones de las mujeres trabajadoras de la Unión Soviética no podrían haberse desarrollado sin la aportación de Alexandra. En 1919, Kollontai e Inés Armand impulsaron la creación del Yenotel, o el Departamento de Mujeres Trabajadoras y Mujeres Campesinas del Partido Bolchevique de la Rusia Soviética, para trabajar en la cuestión de las mujeres trabajadoras y crear un espacio organizativo dentro del Partido Bolchevique para tratar los problemas que concernían a las mujeres trabajadoras. Aparte de Kollontai e Inés Armand, tengo que destacar la labor que realizó Concordia Samoilova, más conocida como Natasha Bolshevikova, dentro del Yenotel. Unos años más tarde, durante el mandato de Stalin, el gobierno soviético impulsó el Ujum, o el asalto, en las regiones de mayoría musulmana en la URSS. El Ujum fue un programa político y social llevado a cabo por el gobierno soviético en las regiones soviéticas de mayoría musulmana para erradicar las costumbres que discriminaban a las mujeres, como el uso del velo o la reclusión de las mujeres en el hogar. Por ejemplo, en 1927, en Andijan, actual Uzbekistán, se quemaron velos para conmemorar el Día de la Mujer Trabajadora. Es innegable que el Ujum chocó con la resistencia de muchos musulmanes de Tayikistán y Uzbekistán, que vieron en este asalto un ataque contra su religión. No obstante, el gobierno soviético, decidido a mejorar y a luchar por la emancipación de las mujeres, desplegó esta acción política y social a la vez que decretó la libertad religiosa. Por primera vez, las mujeres soviéticas de las regiones musulmanas podían participar en la vida pública, acceder a un empleo pagado, a la educación y acabaron ingresando en el Partido Comunista. Los primeros años de la Unión Soviética se trabajó duramente para mejorar las condiciones de vida de las mujeres trabajadoras y poner en práctica la igualdad de los hombres y las mujeres. Pero este trabajo no acabó con la consolidación del poder soviético, ya que con la llegada de Stalin a la secretaría del partido y el comienzo de la edificación del socialismo en la URSS, el Estado soviético continuó trabajando en la cuestión de la mujer, ya que aún había mucho trabajo por delante, y el mero hecho de tomar el poder no cambió la situación de las mujeres por arte de magia, sino que era necesario trabajar sobre esta cuestión y acercar la emancipación de las mujeres. En la Constitución de 1936, también conocida como la Constitución de Stalin, el artículo 122 dice lo siguiente: la mujer tiene en la URSS iguales derechos que el hombre en todos los dominios de la vida económica, pública, cultural, social y política. Garantizan el ejercicio de estos derechos la concesión a la mujer de los mismos derechos que al hombre en materia de trabajo, salario, descanso, seguros sociales e instrucción, la protección de los derechos de la madre y del niño por el Estado, la ayuda del Estado a las madres de la prole numerosa y a las madres solas, la concesión a la mujer de vacaciones pagadas en caso de embarazo y una extensa red de casas de maternidad, casas cuna y jardines de la infancia. Y en el artículo 123 podemos leer lo siguiente: es ley inviolable la igualdad de derechos de los ciudadanos de la URSS sin distinción de nacionalidad ni de raza, en todos los dominios de la vida económica, pública, cultural, social y política. La ley castiga toda restricción directa o indirecta de los derechos o, inversamente, el establecimiento de privilegios directos o indirectos de los ciudadanos por razón de raza y la nacionalidad a que pertenezcan, lo mismo que toda prédica de exclusivismo racial o nacional o de odio y de desdén racial o nacional, de modo que los derechos de las mujeres y la igualdad entre sexos quedó recogida en la Constitución de 1936. La historiografía oficial tacha a Stalin de dictador y el gobierno soviético de la época de Stalin como un estado totalitario en el que la gente vivía atemorizada. No obstante, esto dista mucho de ser verdad, y sobre todo las mujeres trabajadoras vieron cómo sus derechos eran protegidos por el gobierno de Stalin y experimentaron una mejora de las condiciones de vida que en esos mismos años no se daba a las mujeres trabajadoras de los países capitalistas. En este punto, me veo en la obligación de hacer una pausa y hablar de la situación de las mujeres bajo el mandato de Stalin. Para ello, me voy a basar en el libro de Seref Bremnikov titulado La mujer en la Unión Soviética. Para 1939, las mujeres soviéticas constituían el 40% de todos los obreros y los empleados de la URSS, y en las labores sanitarias y educativas las mujeres eran mayoría. Las mujeres soviéticas consiguieron salir del tortuoso trabajo doméstico y fueron introducidas en todo tipo de trabajos. En los últimos años de la Rusia zarista, por cada 100 mujeres, 80 trabajaban como sirvientas. En cambio, en 1939, solamente 8 de cada 100 mujeres eran sirvientas
empleadas en la URSS. Para ese mismo año, las mujeres soviéticas constituían una tercera parte del número total de los obreros ocupados, mientras que en la Rusia zarista apenas llegaban al 2%. Las mujeres estuvieron presentes en casi todas las ramas de la producción. Había mujeres en el transporte ferroviario, por ejemplo, en 1928 solamente había 6 maquinistas, pero para 1939 4.000 mujeres conducían locomotoras o eran ayudantes de maquinistas. También había en el transporte mecánico urbano, en los servicios de enlace, en los servicios telefónicos, en el servicio postal y en la radio. En el campo, la labor de las campesinas fue indispensable para sacar adelante la producción agrícola. Para 1940, el 40% de los trabajadores del campo de los koljoses eran mujeres. Ellas no se conformaron únicamente con ser meras koljosianas, sino alrededor de 40.000 mujeres eran directoras de las granjas, unas 42.500 eran jefas de brigada y 15.000 mujeres fueron elegidas presidentas y vicepresidentas de los koljoses. Las personas más recelosas con el trabajo que realizó el Estado soviético con las mujeres trabajadoras podrán objetar que las mujeres eran puestas a trabajar, pero que tal vez las condiciones laborales eran pésimas. Por esa misma razón, me veo en la obligación de mencionar las condiciones laborales y de vida de las mujeres soviéticas durante el mandato de Stalin. En la Unión Soviética regía para todos los trabajadores la jornada laboral de 7 horas y en los oficios peligrosos, subterráneos y perjudiciales para la salud 6 horas. Cabe destacar que según la ley soviética, por cada hora de trabajo extra, los trabajadores recibían paga y media. En los casos de incapacitación temporal para el trabajo, ya sea por embarazo, enfermedad, por accidente o por la necesidad de cuidar de algún miembro de la familia, las obreras y las empleadas recibían un subsidio de la Caja del Seguro Social, cuyo fondo se formaba con las aportaciones de las empresas e instituciones. Además, las mujeres también gozaban de asistencia médica gratuita. En el caso concreto de la maternidad, las mujeres soviéticas tenían 5 semanas de descanso antes de dar a luz y 4 semanas después de dar a luz. Durante ese periodo, la obrera percibía el sueldo íntegro. Hoy, estos descansos también se dan, pero hay que subrayar que en aquellos años la URSS fue la pionera en este sentido. Las empresas estatales tenían prohibido despedir a las mujeres que se encontraban encinta y estaban obligados a movilizarlas a trabajos más fáciles y acordes al estado en el que se encontraban. Además, era ilegal que las mujeres embarazadas trabajaran de noche o metieran horas extras. No vamos a negar que en la URSS de finales de los años 30 había trabajo doméstico, porque sí que lo había. No obstante, las mujeres ya compartían las tareas domésticas con sus maridos y las amas de casa fueron desapareciendo con el tiempo. Aún así, para las mujeres que se quedaban en casa, el Estado soviético creó toda una red de instituciones para aliviar el trabajo doméstico a las mujeres. El Estado soviético puso a disposición de la ciudadanía restaurantes, lavanderías, casas cuna, jardines de infancia, comedores infantiles y demás. Todas estas instituciones eran públicas y accesibles para la ciudadanía, por lo que las mujeres que decidían quedarse en casa no tenían la misma carga de trabajo doméstica que la que podían tener las amas de casa de los países capitalistas. La Unión Soviética fue muy estricta a la hora de proteger la igualdad entre sexos. Por esta misma razón, la ley dictaba que a igual trabajo, igual salario, y el Estado perseguía y castigaba duramente a las empresas estatales que no cumplían esta ley, ya que era un ataque directo a los derechos de las mujeres trabajadoras. En cuanto al desarrollo cultural, educativo y científico de las mujeres trabajadoras en la URSS de Stalin, tengo que mencionar lo siguiente. Para 1939, el 81,6% de las mujeres eran alfabetas. La educación y la toma de conciencia de las mujeres se tradujo en que ellas no se conformaron únicamente con saber leer y escribir, sino que alrededor de 5 millones de mujeres cursaban cursillos especiales en fábricas y en los koljoses para especializarse en distintas ramas de la producción. Además, el número de estudiantes mujeres en 1940 fue 13 veces mayor que en la Rusia zarista y estaba al nivel de los países capitalistas más desarrollados de aquellos años. De 1928 a 1940, 354.000 mujeres terminaron sus estudios superiores y 6 millones cursaron la educación media. De ahí que cuando empezó la Segunda Guerra Mundial, más de 1,5 millones de mujeres trabajaban en las posiciones superiores de la educación, la ciencia, el arte y la prensa. Las mujeres eran mayoría entre el profesorado y el 60% de los trabajadores de la sanidad pública soviética también eran mujeres. Pero las mujeres no solo trabajaban como meras trabajadoras de la sanidad, porque el mayor instituto traumatológico del país estaba dirigido por una mujer, Valentina Koripevskaya, o el caso de Zinaida Yermolieva, que
que fue nombrada jefa del Departamento de Bioquímica Microbiana de la Academia de Ciencias de la URSS, y en cuanto a las labores científicas, las mujeres representaban una tercera parte del número total de investigadores científicos. Las mujeres no estaban alejadas de la política soviética, ya que muchas de ellas participaron activamente en el poder soviético. Cerca de 10 millones de mujeres eran sindicalistas y 650.000 mujeres fueron elegidas miembros de los comités centrales, de los comités republicanos, regionales, de los comités de fábrica y de taller. Yendo a instancias superiores, 57 mujeres encabezaban comités centrales ocupando cargos de presidentas o secretarias. En cuanto a las cooperativas agrícolas y de consumo, más de 100.000 mujeres eran miembros de las juntas directivas y de las comisiones de cuentas de estas cooperativas. Siguiendo el lema soviético de que las mujeres tienen que aprender a dirigir el Estado, 47.000 mujeres fueron elegidas diputadas de los soviets locales. En los soviets supremos de las repúblicas autónomas socialistas soviéticas había 1.480 mujeres y en el soviet supremo de la URSS había 227 mujeres que participaban directamente en la toma de decisiones del Estado soviético. En cuanto al matrimonio y los divorcios, los novios se casaban mediante la unión civil, los cónyuges gozaban de plena libertad en la elección del trabajo y en la mayoría de los casos ambos trabajaban, por lo que no existía la dependencia de la mujer sobre el hombre. Este hecho hizo que al efectuar el divorcio, los bienes pertenecientes a los consortes fueran considerados como propiedades personales de cada miembro, por lo que al separarse, cada uno se quedaba con la propiedad que le pertenecía. Pese a la relativa facilidad que existía en la URSS para divorciarse, el número de divorcios cayó y aumentó el número de matrimonios. Las madres de familias numerosas recibían subsidios por parte del Estado soviético. Las familias de más de 6 hijos, número no tan raro en aquellos años, recibían un subsidio de 2.000 rublos anuales por cada hijo por 5 años. De 1936 a 1940, el Estado soviético gastó 4.410 millones de rublos para las madres de familias numerosas. Todo esto evidencia el enorme trabajo que realizó el Estado soviético para mejorar las condiciones de vida de las mujeres trabajadoras y cómo preservó los derechos de las mujeres. No solo eso, creyendo firmemente que las mujeres eran una parte activa fundamental para acercar la emancipación de la sociedad en general, las integraron en la producción, en la vida científica, artística y política del país, haciendo de la URSS uno de los mejores países del mundo donde podía vivir la mujer. Toda la labor que realizó el gobierno de Stalin respecto a la mujer fue necesario para crear mujeres revolucionarias e involucradas con la causa comunista. De ahí que cuando los nazis invadieron la Unión Soviética, las mujeres ingresaron en el Ejército Rojo y lucharon codo con los hombres en las trincheras, en el cielo y en los mares. Para finales de 1941, el Estado Mayor soviético autorizó el ingreso de las mujeres soviéticas en el Ejército Rojo. Para ser aceptado en el ejército, todo hombre o mujer debía pasar las pruebas y recibir la insignia de apto para el trabajo y la defensa. Para conseguir esa insignia, las mujeres entrenaron duramente para mejorar sus aptitudes físicas y otras hicieron cursillos de enfermería para ayudar socorriendo y curando a los heridos en la guerra. 1 millón de mujeres ingresaron en el Ejército Rojo y participaron directamente en los combates contra los nazis. Las mujeres más jóvenes, a través del Komsomol, actuaron como partisanas y sabotadoras en la zona que quedaron bajo control nazi, y millones de mujeres más organizaron todo un ejército de trabajo para relevar a sus maridos, hijos y hermanos en la producción. Durante la Gran Guerra Patria, la producción quedó en manos de las mujeres trabajadoras de la URSS y el enorme patriotismo socialista mostrado por ellas permitió que la producción no parara durante la guerra y el Ejército Rojo pudiera constar del armamento necesario para expulsar a los nazifascistas de la madre patria. Cabe destacar que las obreras sobrepasaron todas las normas establecidas de la producción durante la guerra. Por poner algunos ejemplos, las caldereras Propavka y Zanina superaron en un 500% el rendimiento de trabajo en esa rama de la producción. La afiladora Aristova superó en un 1450%, la electricista Raisa Kastimova superó en un 30% el trabajo de sus compañeros, y así miles de ejemplos más. Las mujeres que hasta entonces decidieron ser amas de casa dejaron el hogar y alrededor de 90.000 amas de casa se integraron en la producción durante la guerra. Un detalle muy importante que demuestra la actitud de las mujeres durante la guerra fue la petición que hicieron varias mujeres de la industria pesada. Estas mujeres mandaron una petición a los soviets supremos pidiendo que las
fábricas estatales habilitaran habitaciones destinadas al descanso con camas para que ellas no perdieran el tiempo yendo a casa y se quedaran durmiendo en las fábricas. Todo esto demuestra la enorme labor que realizaron las mujeres en la industria durante la guerra. En cuanto a las mujeres que marcharon al frente, combatieron de todas las formas y maneras contra los invasores hitlerianos. Grandiosas francotiradoras como Lyudmila Pavlichenko abatió a 309 nazis o Natalia Koshova abatió a 167 nazis. Solo las francotiradoras soviéticas abatieron a casi 1000 enemigos. En los cielos, las famosas brujas de la noche atemorizaron a los nazis y demostraron que ellas eran tan capaces como los hombres de dominar los aviones de combate. No solo las brujas de la noche, sino que Lidia Litviak, más conocida como la Rosa Blanca de Stalingrado, se convirtió en una de las ases de la aviación, esto es, que derribó a más de 5 aviones enemigos durante la guerra. Al frente de los tanques, tengo que mencionar a la comandante Alexandra Samusenko o a María Oktiviarskaya, que compró un tanque a Stalin para vengar a su marido. ¿Cómo no? Las partisanas soviéticas también hicieron de las suyas en las zonas ocupadas por los nazis, imposibilitando el dominio nazi en las zonas que invadían. Valerosas partisanas como Zineida Portnova, Zoya Kosmodevianskaya, Sefrosinia Zenkova o Yelena Kolesova organizaron distintos destacamentos partisanos para sabotear a los nazifascistas y combatir a los colaboracionistas. No me voy a extender más en el papel que jugaron las mujeres en la Gran Guerra Patria, ya que quiero dedicar un vídeo al papel de las mujeres en la guerra, pero en definitiva, el fascismo no podría haber sido derrotado por el Ejército Rojo sin el grandioso y heroico aporte de las mujeres soviéticas. Hasta ahora he mencionado el papel de las mujeres antes de la toma de poder por parte de los bolcheviques, las primeras leyes y medidas políticas del gobierno soviético para preservar la igualdad entre sexos, el trabajo que hizo el gobierno soviético en cuanto a la cuestión de la mujer y el papel de las mujeres en la Gran Guerra Patria. En esta última parte del vídeo voy a hablar de la situación de las mujeres en la última década de la Unión Soviética. Para ello, me voy a basar en el trabajo que hizo el economista y educador Alexander Birman para la UNESCO titulado La situación de la mujer en la Unión Soviética, de 1980. Para 1970, el analfabetismo fue erradicado en la URSS. En cuanto a las mujeres, el 99,7% de ellas eran analfabetas. Siguiendo con el papel de las mujeres en el trabajo productivo del país, para 1970, las mujeres representaban el 51% de más de 110 millones de los trabajadores soviéticos. El 74% del profesorado eran mujeres, el 83% del personal sanitario eran mujeres y el 84% de los trabajadores del comercio también eran mujeres. Para finales de los 70, el 51% de los alumnos eran mujeres y en la ciencia, las mujeres llegaron a representar el 40% de los científicos soviéticos. Siguiendo con la URSS de los años 70, cabe destacar que la esperanza de vida de las mujeres era mayor que el de los hombres. Concretamente, la esperanza de vida de las mujeres soviéticas se situaba en los 74 y el de los hombres en 64 años. En cuanto a la participación política de las mujeres en el poder soviético, un parlamentario de cada 3 era mujer y ellas representaban la mitad de los concejales. Entre el 35 al 44% de los altos funcionarios sindicales y los 2/3 de los miembros de comités de fábricas también eran mujeres. En los años 70, el Estado soviético continuaba defendiendo la máxima de a igual trabajo, mismo salario, y los derechos de las mujeres soviéticas quedaron recogidos en la Constitución soviética de 1977. Esto es lo que podemos leer en la Constitución del 77. La mujer y el hombre tienen en la URSS iguales derechos. Aseguran el ejercicio de estos derechos la concesión a la mujer de iguales posibilidades que al hombre en la instrucción y captación profesional, en el trabajo, en su remuneración, en la promoción profesional y en la actividad sociopolítica y cultural, así como medidas especiales para proteger el trabajo y la salud de la mujer, la creación de condiciones que permiten a la mujer conjugar el trabajo con la maternidad, la defensa jurídica y el apoyo material y moral a la maternidad y la infancia, incluyendo la concesión de vacaciones pagadas y otras ventajas a las mujeres en el periodo pre- y postnatal, así como la reducción paulatina del tiempo de trabajo para las mujeres que tienen hijos de corta edad. No solo eso, para
1977 aumentó el porcentaje de mujeres entre los trabajadores mejor remunerados. Este porcentaje en 1940 era del 39% en toda la Unión Soviética, pero 37 años después los datos mejoraron y el porcentaje aumentó al 51%. Es más, el índice de igualdad de género en 1980 en Europa del Este era el más alto del mundo. Concretamente, el índice en aquellos años en Europa del Este se situaba en los 80 puntos, mientras que en Europa Occidental se situaba en los 70 puntos. Las mujeres también estuvieron presentes en la carrera espacial, y Valentina Tereshkova se convirtió en la primera mujer en viajar al espacio en 1963, y Svetlana Savitskaya fue la primera mujer que realizó un paseo espacial en 1982. ¿Todo fue perfecto en la URSS para las mujeres? No, no todo fue perfecto. Es más, el Estado soviético no era perfecto, siempre adoleció de ciertas cuestiones. El desarrollo de las condiciones de vida y de los derechos de las mujeres fue desigual en la URSS, ya que mientras que en las repúblicas socialistas soviéticas de Europa la mujer vio mejorada su situación, en las repúblicas orientales a los comunistas les costó trabajar por la emancipación de las mujeres debido a la resistencia religiosa y al tradicionalismo imperante en el campo. Aún así, la situación de las mujeres mejoró. También existió machismo en la URSS, eso es innegable, ya que muchas mujeres se integraron en el Ejército Rojo, tuvieron que soportar el recelo de sus compañeros de armas. De ahí que muchas mujeres tuvieran que demostrar constantemente que eran tan válidas o incluso mejores que los hombres en la guerra, y vaya si lo demostraron. De la misma forma, en las fábricas también tuvieron que soportar el machismo de los hombres, pero las mujeres podían denunciar estas actitudes e incluso conseguir que despidieran a estos machistas debido a su comportamiento antisoviético. Para terminar, sí quiero hacer una reflexión respecto a la cuestión de la mujer dentro de la causa comunista. La situación de las mujeres no cambia con el mero hecho de la toma de poder por parte de los comunistas, ya que la simple toma de poder y el comienzo del cambio de la base económica de la sociedad no va a eliminar por parte de magia el sexismo, el machismo o las violaciones. El cambio de la base económica capitalista por la socialista va a crear las mejores condiciones para integrar a las mujeres a la producción y para arrancarlas del trabajo doméstico. Eso es innegable y es la primera misión que deben cumplir los comunistas respecto a la cuestión de la mujer. Pero en cuanto al sexismo, al machismo o las violaciones que pueden sufrir las mujeres, todas estas cuestiones prevalecerán con el simple cambio del modo de producción. Por ende, es obligatorio que el Estado socialista trabaje para erradicar estas actitudes de la sociedad que no son propias de un pueblo trabajador concienciado, sino del lumpenes y de los elementos más atrasados de la sociedad que siguen viviendo como si las mujeres fueran el sexo débil, y no, no lo son, son camaradas, y como decía Mao, son las que sostienen la mitad del cielo. Es absurdo trabajar para mejorar las condiciones de vida de las mujeres y no tener perspectiva de clase, no analizar un análisis materialista o dejar de lado la experiencia soviética en torno a esta cuestión. La cuestión de la mujer está dentro de la causa comunista y las mujeres son una parte activa e indispensable de la revolución. Por ello, camaradas, recordemos el gran trabajo que hizo el Estado soviético con las mujeres trabajadoras y el grandioso aporte de ellas a la causa comunista. ¿Qué os ha parecido el vídeo? ¿Os ha gustado? ¿Os gustaría que hiciera un vídeo sobre el papel de las mujeres soviéticas en la Gran Guerra Patria? Hacérmelo saber en los comentarios y sugerirme nuevos temas para que trate en futuros vídeos. Dar like si os ha gustado el vídeo, si sois nuevos, suscribiros al canal. En la descripción del vídeo tenéis el enlace de PayPal por si queréis donar dinero y ayudar así a mejorar el canal, y seguirme en las redes sociales Twitter, Facebook e Instagram, donde subo nuevo contenido diario. Pues esto es todo, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Salud, camaradas!